Humillado, le recordó lo de Palestina. El presidente Gustavo Petro no solo desafió a Donald Trump en la crisis migratoria, sino que también lo enfrentó en una verdad que pocos líderes se atreven a mencionar: su complicidad en el genocidio en Gaza. Mientras el presidente estadounidense intentaba someter a Colombia con amenazas de aranceles y restricciones diplomáticas, Petro le lanzó un golpe inesperado. ¿Pediría perdón si hubiera sido cómplice del genocidio en Gaza?, escribió en la red social X. No fue una frase al azar. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Humillado, le recordó lo de Palestina. Donald Trump intentó doblegar a Colombia con su discurso de intimidación y su retórica de supremacía, pero el presidente Gustavo Petro no se arrodilló. Mientras el presidente estadounidense se jactaba de haber sometido al gobierno colombiano con amenazas y sanciones económicas, la realidad lo desmentía. Petro no solo mantuvo firme su exigencia de trato digno para los migrantes deportados, sino que también le lanzó un dardo que lo dejó sin respuesta. ¿Pediría perdón si hubiera sido cómplice del genocidio en Gaza? Fue una respuesta directa, cortante y demoledora, que expuso la doble moral de Trump, quien se presenta como defensor de la ley y el orden mientras apoya sin titubear la represión brutal en Medio Oriente. El mandatario estadounidense había asegurado que Colombia se había disculpado profusamente una hora después de rechazar los vuelos con migrantes esposados. La mentira era evidente, pero eso nunca ha sido un obstáculo para Trump. Su discurso, como en tantas ocasiones anteriores, no se sostenía en hechos, sino en la retórica incendiaria con la que ha construido su carrera política. Según él, los deportados eran asesinos, capos narcotraficantes, violadores, gente muy dura. Una afirmación que resonaba con el mismo odio con el que ha descrito a los migrantes desde el inicio de su ascenso político en el 2016. Pero una vez más, la verdad lo contradecía. Las autoridades colombianas confirmaron que ninguno de los 160 deportados tenía antecedentes penales ni en su país de origen ni en Estados Unidos. No eran criminales, no eran sicarios ni líderes del narcotráfico. Eran personas expulsadas de un país que bajo liderazgo de Trump ha transformado la migración en un espectáculo de persecución y castigo. Petro no cedió. Desde el principio dejó claro que Colombia no aceptaría el retorno de los ciudadanos en condiciones indignas. El hecho de que los deportados llegaran esposados, transportados en aviones militares, como si fueran prisioneros de guerra, era inaceptable. Pero mantuvo su postura firme. Y al final, Washington tuvo que ceder. Los migrantes fueron enviados en mejores condiciones, aterrizando en su país sin esposas ni cadenas. Trump, sin embargo, no perdió la oportunidad de dramatizar y exagerar la situación, insistiendo en que los deportados eran una amenaza latente. Digo, ¿podrías imaginarte que eres un piloto en el avión y tienes tu copiloto, estás sentado allí y tienes 150 personas sin esposas y le gusta asesinar a la gente?, exclamó el republicano en una declaración delirante que solo buscaba generar miedo. La estrategia de Trump era clara: convertir a los migrantes en el enemigo interno, criminalizarlos y usarlos como herramienta política para reforzar su discurso nacionalista. Pero en esta ocasión, su táctica se encontró con resistencia. Petro, lejos de someterse a la presión, le respondió con una realidad que el estadounidense no podía ignorar. Quite los bloqueos económicos y disminuirá de verdad la migración, le espetó, desmontando el discurso simplista con el que Trump pretende justificar la persecución a los migrantes. La respuesta de Petro ponía el dedo en la llaga. La migración no es un problema de seguridad, sino de política económica y social. Son las políticas de exclusión, las intervenciones y los bloqueos económicos los que generan crisis que obligan a millones a huir de sus países de origen.
Trump se jactaba de su capacidad para imponer su voluntad a gobiernos extranjeros. Creía que con una amenaza comercial podría hacer que Colombia se rindiera y aceptara sus condiciones sin cuestionar nada. Su estrategia fue la misma que ha aplicado con otros países latinoamericanos: imponer aranceles, restringir visas y usar su influencia económica como un arma de presión. Ordenó imponer un arancel del 25% a todos los productos colombianos importados por Estados Unidos y suspendió la emisión de visados para funcionarios del gobierno de Petro. Su intención era evidente: doblegar a Colombia y obligarla a aceptar sus términos. Pero la respuesta del gobierno colombiano fue contundente. No aceptarían migrantes en condiciones inhumanas. Esta no era la primera vez que Petro desafiaba la política migratoria estadounidense. Ya en mayo del 2023, su gobierno había rechazado vuelos de repatriados que no cumplían con las condiciones mínimas de respeto a los derechos de los migrantes. En aquella ocasión, Petro ordenó que los retornados fueran transportados en vuelos comerciales y sin emposamiento. También inició diálogos para establecer un protocolo que garantizara un trato digno a los deportados, pero ese protocolo nunca se concretó. Ahora, enfrentado nuevamente a la política de deportaciones masivas de Trump, Petro mantuvo su posición. Trump, furioso por la negativa de Colombia, intentó convertir la situación en un espectáculo de poder. Su discurso enardecido era el de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad sin resistencia. Van a aceptarlos e incluso les van a dar gusto, había dicho, creyendo que con una simple orden podría someter a un gobierno extranjero. Pero la historia no se desarrolló como él esperaba. Colombia no cedió y Washington tuvo que aceptar sus condiciones. Trump quedó humillado. La crisis expuso la hipocresía de la administración de Trump. Mientras atacaba a los migrantes y los señalaba como delincuentes, su propia política migratoria era incapaz de sostenerse bajo escrutinio. La realidad es que el endurecimiento de las deportaciones no resuelve el problema de la migración, solo lo agrava. En lugar de buscar soluciones estructurales, Trump apostó por el espectáculo, por la confrontación, por el show político que tanto le gusta alimentar. Pero en esta ocasión se encontró con un adversario que no temía enfrentarlo. El episodio dejó en claro algo fundamental: Colombia no está dispuesta a ser tratada como un Estado subordinado. Petro defendió la dignidad de los colombianos en el exterior y dejó claro que la soberanía de su país no estaba en juego. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos?
interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.